Comparación de promedios entre grupos. Estamos trabajando con datos numéricos y nos encontramos en el nivel investigativo relacional. En este nivel tenemos tres propósitos. El primero es la comparación, el segundo la correlación y el tercero la medida de correlación en caso de que ésta exista. Cuando trabajamos con datos categóricos, la correlación se denomina asociación, porque en ese caso lo que asociamos son categorías. Dentro de la comparación tenemos dos versiones. La primera es la comparación de grupos y la segunda, la comparación de medidas de un mismo grupo. La TEDstudent para muestras independientes, que es el procedimiento que vamos a desarrollar el día de hoy, se encuentra en el nivel investigativo relacional orientado a completar el objetivo comparativo cuando tenemos dos grupos independientes y por supuesto la variable aleatoria es numérica. TEDstudent es un procedimiento estadístico paramétrico, el cual requiere de algunas condiciones para poder ser llevado a cabo. Uno de estos es la distribución normal. Ya sabes, se trata de una campana gaussiana, no inclinada a la izquierda ni a la derecha, que no sea muy plana ni tampoco muy alta. Y esto lo contrastamos con el test de Kolmogorov-Smirnov para saber con certeza si los datos que estamos analizando tienen distribución normal. En nuestro ejercicio anterior ya habíamos visto cómo demostrar la normalidad. Un segundo requisito para poder aplicar la TEDstudent para grupos independientes es que las varianzas de los grupos que vamos a comparar sean iguales. La variabilidad se expresa en términos de varianza y si esto lo lleváramos a una gráfica, a un diagrama de caja y bigotes, entonces tendríamos que poner ambos diagramas frente a frente. Y tú sabes que estos diagramas normalmente son construidos a partir de los cuartiles. La caja tiene como límites el cuartil 1 y el cuartil 3. En el medio está el cuartil 2. Pero los diagramas de cajas y bigotes también se pueden construir con el valor de la media para el centro y los límites de la caja con 1,96 el error estándar de la media. Esto es una forma muy práctica de comparar grupos de manera visual. Si proyectamos la línea media de un grupo sobre el otro y esta proyección cae dentro de la caja, entonces decimos que ambos grupos son iguales. Esta proyección, por supuesto, la puedes hacer también desde el segundo grupo hacia el primero. Si esta proyección de la línea media de un grupo sobre el otro está fuera de la caja, entonces son grupos distintos. Por supuesto, puedes mirar tanto del grupo 1 hacia el grupo 2 como del grupo 2 hacia el grupo 1. El problema ocurre cuando las cajas no son del mismo tamaño. Veamos el siguiente caso. Vamos a reducir el tamaño de la caja del segundo grupo para ver la siguiente contingencia. Ahora, cuando proyectamos la línea media del primer grupo sobre el segundo, está fuera de la caja. Y claro, esto indicaría que son distintos. Pero cuando proyectamos la línea media del grupo 2 sobre el primero, esta línea cae dentro de la caja y esto nos indicaría que son iguales. Por lo tanto, nos encontramos frente a una disyuntiva de poder diferenciar si los grupos son iguales o no. Por otro lado, si incrementamos el tamaño de la caja, como lo vimos en nuestro caso 2, no hemos movido el valor de la media, lo que hacemos es incrementar el tamaño de la caja y entonces observamos que la proyección del primer grupo sobre el segundo ahora cae dentro de la caja y según esto los grupos serían iguales, pero la proyección del segundo sobre el primero cae fuera de la caja y entonces no sabríamos decidir si los grupos que estamos comparando son iguales o distintos. Es por esta razón que para poder comparar dos grupos con este procedimiento, el requisito es que el tamaño de las cajas sea el mismo. Y si recuerdas, las cajas en el diagrama de caja y bigotes expresa la variabilidad
Y la variabilidad se expresa en términos de varianza, de desviación estándar y de error típico de la media. El estadístico que utilizamos para saber si las cajas son del mismo tamaño es la varianza y tendremos que hacer un test para saber si las cajas son del mismo tamaño o si son distintas. Vamos a proceder al desarrollo de nuestro ejercicio del día de hoy. Se ha realizado una medición del peso del recién nacido en dos comunidades, en Arequipa y en Puno. La pregunta que nos hacemos es si el peso del recién nacido en Arequipa es distinto al peso del recién nacido en Puno. Por supuesto, el investigador cree que son diferentes, porque si no pensara que son diferentes, entonces no realizaría ningún procedimiento. La matriz de datos con la que vamos a trabajar viene adjunta a este ejercicio, la cual tiene, como siempre, 100 registros. Y como siempre también la vamos a reducir a la mitad. Con esto conseguiremos que cada participante tenga una matriz de datos distinta. Vámonos a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria de casos, ejemplo, exactamente 50, y si bien yo voy a colocar 60 en la segunda casilla, tú colocarás el número que se te asigne para el desarrollo de este ejercicio. Continuar, eliminar casos no seleccionados, aceptar. Y ahora sí, ya tenemos una matriz de datos con 50 registros únicamente. Vamos a completar lo que se nos solicita en la hoja de trabajo. Esto es la media, el error estándar de la media y el intervalo de confianza al 95% para la media. Nos vamos a nuestro software estadístico SPSS. Vamos a analizar, comparar medias, trasladamos la variable peso del recién nacido y como son dos localidades, Arequipa y Puno, vamos a trasladar la columna que corresponde a procedencia a la lista de independientes. Esto va a permitir que el análisis se haga por separado. Lo ingreso y en opciones yo necesito el valor de la media y el error estándar de la media o error típico de la media, que es lo mismo, y no necesito nada más. Puedo retirar incluso la desviación estándar, le daré en continuar y en aceptar. Ahora me voy a copiar estos resultados. Tengo el valor de la media para la ciudad de Arequipa, también tengo el valor de la media para Puno y por supuesto también el error estándar. Copiada esta información, vamos a proceder al cálculo de los intervalos de confianza para la media al 95%. Esto es algo muy fácil de conseguir. Me voy a copiar la tabla que acabo de crear y la voy a pegar en una hoja Excel. Aquí voy a realizar mis cálculos para el intervalo de confianza. Dijimos que el límite inferior era igual a el valor de la media menos 1,96 veces, o sea, le colocaré por el valor del error estándar y le doy Enter. Con esto ya tengo el límite inferior. Para el límite superior esto es igual a la media más 1,96 veces por el error estándar de la media. Y selecciono mis dos casillas. La voy a arrastrar para la columna de la derecha y automáticamente se calcula el límite para el segundo grupo. En este caso ni siquiera necesito decimales, voy a seleccionar todo y le voy a reducir el número de cifras incluso al punto de que desaparezcan. Hecho esto, me voy a copiar el interior de las tablas y lo voy a pegar en mi hoja de trabajo. Ahora voy a desarrollar el ritual de la significancia estadística. La hipótesis del investigador es que existe diferencia entre los pesos del recién nacido en estas dos comunidades. Por lo tanto, colocaremos eso mismo. El peso del recién nacido en Arequipa es distinto al peso del recién nacido en Puno. Y para la hipótesis nula, que siempre se opone a la hipótesis del investigador, escribiremos exactamente lo mismo, pero le agregamos la palabra
No. No es distinto, podría interpretarse como que sean iguales. Podemos cambiarle la terminología, pero lo importante es que se oponga a la hipótesis del investigador. H1, la hipótesis del investigador, siempre es una hipótesis de diferencias. Y ahora vamos a trabajar con el nivel de significancia del 1%. Esto en cifras decimales sería 0,01. La prueba estadística que vamos a desarrollar se denomina TED Student para grupos independientes. Por lo tanto, la vamos a resaltar y ahora nos tocaría calcular el valor de P. Esto lo vamos a hacer con el software SPSS. Nos vamos al software, analizar, comparar medias, prueba de T para muestras independientes. Seleccionamos la variable aleatoria, que es peso del recién nacido, y en variable de agrupación, la procedencia. La trasladamos. En definir grupos tenemos que colocar los números que representan a estas dos localidades. Vamos a vista de variables y donde dice valores para la procedencia, hacemos un clic para desplegar el cuadro de diálogo etiquetas de valor. Y aquí dice Arequipa 1, Puno 2. Esos son los números que tendremos que colocar en definir grupos. Cerramos la ventana, definir grupos 1 y 2. Luego le damos en continuar y aceptar. Aquí tenemos algunos estadísticos como por ejemplo el peso promedio en cada localidad, aunque esto ya lo habíamos obtenido por otro camino. También tenemos el error típico de la media o error estándar de la media, que es lo mismo, además de la desviación estándar, que en este caso no resulta útil. Al inicio de nuestro análisis, donde dice prueba de muestras independientes, aparece una prueba de Leven para comparar las varianzas. Si recuerdas, yo te dije que las varianzas debieran ser iguales o por lo menos homogéneas. El tamaño de las cajas debiera ser el mismo para poder hacer una comparación. Cuando las cajas son de distinto tamaño, entonces sí que nos encontramos con algunos problemas. La prueba que nos ayuda a decidir si es que estas cajas o varianzas son iguales o no es el test de Leven, para lo cual tendremos que realizar un contraste de hipótesis para la varianza. La hipótesis H1, la hipótesis de diferencias, nos dirá que la variabilidad en ambos grupos son diferentes. H1 siempre indica la diferencia. Y la hipótesis nula, que siempre se opone a H1, dirá que no son diferentes. Y varianzas que no son diferentes se pueden traducir como que son iguales. Esto significaría que el tamaño de las cajas son iguales. ¿Cuándo elegimos H1 y cuándo H0? Pues H1 cuando está por debajo del nivel de significancia y H0 cuando está por encima del nivel de significancia. Recuerda que esta vez estamos trabajando con el 1%. Entonces vamos a revisar nuestros resultados y encontramos que el valor de P para el test de Leven está por encima del nivel de significancia. En porcentaje sería 7%. El nivel de significancia que estamos utilizando es 1% para todo este ejercicio. Entonces nos quedamos con H0 y H0 nos indica que la variabilidad en ambos grupos son iguales, son homogéneos. Dicho de otro modo, no son diferentes. Esto es porque la prueba de T tiene dos versiones. La primera versión es cuando las varianzas son iguales y la segunda es cuando las varianzas no son iguales. Como quiera que, gracias al test de Leven, hemos quedado en que las varianzas sí son iguales o son homogéneas, entonces utilizaremos la versión de arriba, de la primera fila. Si te fijas, existen dos valores de T y dos valores de P. Por lo tanto, nos quedaremos con el de arriba porque habíamos concluido en que las varianzas eran iguales. Este es el valor de P con el que me voy a quedar y que me voy a llevar a mi hoja de trabajo. Hago doble clic para poder copiarme esta información, la copio y la llevo a mi hoja de trabajo. La voy a convertir en porcentaje y esto es corriendo la coma decimal en dos posiciones.
Fíjate que es un error bastante grande como para quedarse con la hipótesis del investigador. Aún así vamos a dar lectura con una probabilidad de error y aquí anotamos el valor del error que hemos calculado, y como siempre, esto es un ritual, no hay que cambiar nada, copiamos la hipótesis del investigador. Ahora que si tú lees esto no tiene mucho sentido, fíjate. Con una probabilidad de error del 23,74%, el peso del recién nacido es distinto al peso del recién nacido en Puno. Realmente es un error muy grande, así que como es tan grande el error, mejor no afirmemos eso. Mejor nos quedamos con la hipótesis nula y esa es la decisión que vamos a tomar. Entonces, si el valor de P está por encima del nivel de significancia, nos quedamos con H sub 0. Si el valor de P está por debajo del nivel de significancia, nos quedamos con H sub 1. Muy atentos a que esta vez el valor del alfa nivel de significancia es 1%. Y esta sería la interpretación, que los recién nacidos en Arequipa tienen el mismo peso que los recién nacidos en Puno. Y aquí le podemos agregar más cosas, como por ejemplo, en nuestros resultados hemos visto que solamente son 40 recién nacidos en Arequipa y 10 en Puno. Por supuesto, tendríamos que haber hecho un cálculo del tamaño muestral porque estos tamaños definitivamente no representan a ninguna población. Por lo tanto, ya en la interpretación y de acuerdo al método que hayamos aplicado, sería más o menos así. En la prueba piloto aplicada a 50 unidades de estudio. ¿Y de dónde saco yo que esto es una prueba piloto? Esto no tiene nada que ver con el ritual de la significancia estadística, tiene que ver con el contexto en el que se haya desarrollado el trabajo de investigación, para lo cual tendremos que dar lectura al método aplicado. Esto es solamente un ejemplo para poder complementar la interpretación que estamos realizando. Luego de esto le daremos clic en guardar, porque el producto del día de hoy es el archivo módulo 4 ejercicio 20.doc. Y para finalizar vamos a agregar que el contraste de hipótesis que hacemos para la T de Student debe ser precedido siempre por la comparación de las varianzas y decidir cuál de las dos versiones de la T de Student vamos a utilizar. Cuando las varianzas son iguales, el valor de P es distinto a cuando las varianzas son diferentes. Además, las hipótesis podrían haber sido planteadas a una sola cola. En nuestro ejercicio lo hemos planteado a dos colas, pero recuerda que podríamos también afirmar que el peso del recién nacido es mayor en Arequipa que en Puno, es decir, del primer grupo respecto del segundo, o al revés. El peso del recién nacido en Arequipa es menor que el peso del recién nacido en Puno. Esto dependiendo de la intencionalidad del investigador. En nuestro planteamiento nos preguntaban únicamente si existía diferencia y por eso hemos aplicado el test de dos colas. Para resumir el trabajo que hemos hecho hasta ahora, el desarrollo estadístico depende del objetivo. Cuando tenemos solamente un grupo y tenemos datos categóricos, aplicamos la bondad de ajuste. Pero cuando los datos son numéricos, aplicamos T de Student para una muestra, el contraste de una media versus el parámetro de una población. Cuando comparamos dos grupos, como en el caso del día de hoy, si la variable aleatoria es categórica, aplicamos chi cuadrado de homogeneidad. Pero si la variable aleatoria es numérica, entonces aplicamos T de Student para muestras independientes.